Buenas tardes, compañeros y profesor. Nosotros vamos a hablar acerca del COVID. Somos del equipo número 8 y está conformado por las doctoras Anguiano Piña Vania Daniela, Briones Rosario Fernanda, Dávila Sánchez Guadalupe, Martínez Morales Esther y su servidor, Tufiño Valdovinos Julio Alexis. Buenas tardes, compañeros y profesor. Yo soy el doctor Tufiño Valdovinos Julio Alexis y voy a comenzar a hablarles acerca de las generalidades del COVID. Y bueno, resulta ser que en diciembre del 2019 se detectó en Wuhan, China, el primer caso de infección con un nuevo coronavirus, el cual recibió el nombre de SARS-CoV-2. Este produce la enfermedad a la que hoy conocemos con el nombre de COVID-19. Dicho nombre se dio a conocer el pasado 11 de febrero del 2020 por la Organización Mundial de la Salud y cuya enfermedad se extendió por todo el mundo, siendo así declarada como una pandemia global. Como un dato curioso, yo encontré que varios investigadores sobre análisis de SARS-CoV-2 por microscopía electrónica determinaron que el diámetro de dicho virus oscila entre 50 y 140 nanómetros. Este virus puede andar circulante tanto en humanos como entre animales, es decir que ambos podemos ser portadores. Y la vía principal de transmisión de este virus es el contacto directo con las gotas respiratorias a través de las mucosas de la boca, la nariz y los ojos. Como el resto de los miembros de la familia de los coronavirus, el SARS-CoV-2 tiene un genoma el cual está formado por una única cadena de ácido ribonucleico, el cual es de polaridad positiva y está constituido de aproximadamente unos 30.000 pares de bases, con características muy parecidas a las del ARN mensajero del hospedero, lo cual puede permitirle adherirse directamente a los ribosomas e iniciar la traducción para su posterior replicación. Y bueno, mediante varias investigaciones sobre las glicoproteínas espiga de transmembrana del SARS-CoV-2, en donde estas han sido cristalizadas y su estructura y su función dilucidadas, se ha confirmado su interacción con la enzima convertidora de angiotensina 2 humana, la cual el virus utiliza como una vía de acceso hacia las células, en donde el genoma viral del RNA va a ser liberado al citoplasma para que éste se transcriba y se traduzca en proteínas necesarias para la producción de la estructura y la replicación del material genético de dicho virus. Por lo cual este hecho ha llevado a los investigadores a proponer estrategias de tratamiento basadas en la inhibición de este proceso molecular. Sin embargo, es un tema especial y de relevancia en el control de este virus, porque más bien dicho, está basado en la actividad del sistema inmune del hospedero. Y los conocimientos básicos sobre la respuesta inmune antiviral se describen al menos en 4 estrategias fundamentales para el control de la discriminación viral que involucran componentes celulares y moleculares del sistema tanto innato como adquirido. Y bueno, el primero es la producción de interferones tipo 1. Estos pueden ser de tipo alfa o beta e interfieren en los mecanismos de la replicación viral. De segunda tenemos la producción de anticuerpos, los cuales deben de tener la capacidad de neutralizar la interacción de los virus con sus receptores celulares para así poder limitar el acceso hacia las células hospederas. De tercera, la activación de los linfocitos asesinos naturales, las cuales son las natural killer, y estas van a tener un efecto citotóxico sobre las células infectadas, y el cual va a estar mediado por perforinas y grancinas que van a inducir a la apoptosis celular. Y por último, la activación de los linfocitos TCD8, los cuales también van a tener una actividad citotóxica específica sobre las células infectadas.
Y bueno, a partir de los conocimientos básicos que ya les mencioné anteriormente, existen 5 elementos relevantes de la relación entre el SARS-CoV-2 y la respuesta inmune. Y de primero tenemos que valorar cómo las herramientas moleculares y celulares del sistema inmune y su cinética de activación contribuyen al control de la infección de SARS-CoV-2. Número 2 está reconocer las estrategias de evasión del coronavirus a la respuesta inmune, especialmente en las poblaciones vulnerables como son los adultos mayores. También identificar los inmunomarcadores que tienen un valor dentro del pronóstico de dicha enfermedad. Valorar los métodos de diagnóstico para tamizajes masivos basados en la determinación de la respuesta de anticuerpos. Y por último, proponer estrategias de manipulación de respuesta inmune para prevenir o tratar la infección. Buenas tardes, yo soy la doctora Anguiano Piña Bani Daniela y les voy a presentar la fisiopatología del COVID. Bueno, para empezar, ya sabemos cómo se transmite el virus. Si una persona infectada tenga o no tenga los síntomas, lo puede transmitir ya sea al hablar, al toser o al estornudar, ya que genera unas gotas llamadas gotículas que son capaces de diseminarse. De ahí la sana distancia, que se recomienda ya sea de 1.8 metros, dicha por la CDC, o de 1.5, dicha por el gobierno mexicano. Si se guarda esta distancia, lo más probable es que no se contagien, pero si esas gotículas quedan en alguna superficie y una persona toca esa superficie y después procede a tocarse ya sea los ojos, la boca o la nariz, lo más probable es que se infecte. Bueno, ahora para comenzar a describir su fisiopatología, imaginemos que este es el coronavirus. Estas son células de epitelio alveolar, neumocitos tipo 1 y tipo 2. También tenemos a las células endoteliales y a la membrana basal. Claro eso, cuando el virus llega al epitelio alveolar y la proteína S o proteína Spike se une al receptor EK2 que está presente en gran cantidad en los neumocitos y principalmente en los del tipo 2, el virus va a ingresar a la célula, lo que va a provocar una respuesta inflamatoria acompañada de un efecto citopático. Este es descrito como los cambios bioquímicos, moleculares y morfológicos de una célula después de haber sido infectada. Todo esto va a llevar a la destrucción de la célula o neumocito, lo que quiere decir que se producirá apoptosis. Esto significa que dará comienzo al proceso de muerte celular programada, ya que el organismo estará buscando cómo defenderse. En este momento el virus va a comenzar a diseminarse de una célula a otra, lo que terminará provocando una gran respuesta inflamatoria en todo el pulmón. Ahora lo que va a ocurrir es que se producirá la liberación de muchas citoquinas, tanto por parte de las células del epitelio como de las células endoteliales. Todas estas citoquinas van a ser de tipo proinflamatorias, lo que quiere decir que van a producir vasodilatación y un aumento del exudado, o sea, del líquido dentro de los alveolos. Para este punto lo que ha ocurrido es que la respuesta inflamatoria que les expliqué anteriormente y la destrucción de los neumonocitos tipo 1 y 2 ha dado comienzo a un exudado dentro de los pulmones, de los alveolos y del intersticio muy importante. En este punto se tiene un alveolo lleno de secreciones gracias al exudado, por lo cual el paciente va a comenzar a presentar tos de tipo seca. Esto debido a que el daño es de los alveolos y no de los bronquios o bronquiolos, ya que algunos autores comentan que el epitelio bronquial no tiene muchos receptores para ECA, por eso el virus ataca inicialmente al epitelio pulmonar. Debido a esto no se producen grandes secreciones bronquiales y por eso esto seca. También va a presentar disnea, lo que es la dificultad para respirar, y insuficiencia respiratoria aguda de tipo 1, o sea, hipoxémica.
Bueno, lo que ocurre ahora es que cuando los neumocitos tipo 1 y 2 son destruidos, el epitelio alveolar comienza a regenerarse y él regenera más del tipo 2, por lo cual se crea un círculo vicioso, ya que se destruyen los neumocitos tipo 1 y 2 y estos se regeneran para intentar llenar nuevamente el epitelio alveolar. Pero mientras más neumocitos tipo 2 se regeneren, mayor será la cantidad de receptores para el virus, ya que como les mencioné, los neumocitos de tipo 2 tienen mayor cantidad de receptores ECA para el virus, lo que puede provocar un cuadro de neumonía severo o un síndrome respiratorio agudo severo, lo que evidencia que este círculo vicioso está a favor del virus. La liberación masiva de citoquinas, o también llamada tormenta de citoquinas que les expliqué anteriormente, es de gran relevancia para la fisiopatología del COVID, ya que la respuesta inflamatoria que genera es tan importante que termina provocando más rupturas de las células alveolares y formación de membranas hialinas y provoca el síndrome de estrés respiratorio agudo. Este síndrome es muy importante porque suele ser mortal. Lo pueden observar en esta imagen que les coloqué aquí, en la parte central del pulmón. Es descrito como un tipo de lesión pulmonar inflamatoria, difusa y aguda, caracterizada por el incremento en la permeabilidad vascular y la pérdida de la aireación pulmonar. Buenas tardes, compañeros y maestros. Mi nombre es Dávila Sánchez Guadalupe Alejandra y les voy a hablar sobre los síntomas y factores de riesgo del COVID-19. Bueno, empezaremos con los síntomas. Es importante mencionar que los síntomas pueden aparecer entre 2 y 14 días después de la exposición al virus. Este periodo entre la exposición y antes de la aparición de los síntomas se llama un periodo de incubación. Aunque podemos transmitir el COVID-19 antes de que tengan síntomas, lo que se denomina transmisión presintomática. Entre los signos más habituales vamos a encontrar la fiebre, la tos y el cansancio. Uno de los síntomas más habituales, y claro, el más importante, es la pérdida momentánea del gusto y del olfato. Otros de los síntomas que pueden aparecer es el dolor en el pecho, una dificultad para respirar, náuseas, dolor muscular, dolor de garganta, vómito, escalofríos, diarrea, dolor de cabeza o... Los principales factores de riesgo y el más importante en este momento fue el de la tercera edad o adultos mayores, ya que corren un riesgo más alto de enfermarse con más gravedad a causa del COVID-19 y el riesgo aumenta, claro, por la edad, ya que estas personas suelen tener afecciones con un riesgo más alto de enfermarse. Estas afecciones pueden ser la diabetes, hipertensión, algunos tienen obesidad y el otro sería un contacto cercano en menos de 6 pies o 2 metros por más de 5 minutos con una persona que contenga COVID-19 o que una persona infectada haya tosido o estornudado muy cerca de ti. Buenas tardes, doctor y compañeros. Yo soy Martínez Morales Esther y les estaré hablando acerca del diagnóstico del COVID-19. Hasta el momento, el diagnóstico de laboratorio del SARS-CoV-2 se puede realizar mediante 3 métodos. El recomendado por todas las agencias internacionales e incuestionable es la detección molecular de ARN viral en muestras respiratorias. Luego de este, encontramos los métodos rápidos de detección del antígeno del virus, también en muestras respiratorias. Y, por último, los métodos serológicos que buscan la respuesta de anticuerpos del tipo IgM, IgA, IgG o totales. Los diversos métodos presentan diferente sensibilidad y especificidad. A su vez, en el proceso diagnóstico, esta performance depende de la calidad de la muestra y del día en que la misma se colecta, en relación al día del inicio de los síntomas.
La prueba diagnóstica identifica secuencias presentes únicamente en el genoma del SARS-CoV-2 mediante la técnica de PCR. Esta está basada en la producción de millones de fragmentos de DNA que pueden ser detectados al momento que se sintetizan. A este proceso se le llama amplificación. Debido a que la amplificación de zona es delimitada por pequeñas moléculas con la secuencia complementaria al DNA que se desean analizar, la reacción es altamente específica solo para dicha región. En la prueba de la PCR, primero se toma una muestra del tracto respiratorio del paciente. Después se le añaden primers o moléculas diseñadas para conectar con el genoma del virus a estudiar, en este caso el del COVID-19. Después se crean varias copias del material genético, que esto ya sería la amplificación genética. Y por último, mediante esta técnica se generan múltiples réplicas del material genético. Cada copia de DNA emite fluorescencia. Un caso positivo o con carga viral mostrará un incremento en la fluorescencia. Uno negativo no lo hará. De esta forma es más fácil detectar el ARN viral. Ahora les hablaré sobre el proceso de detección. Como se muestra en la figura, la muestra clínica contiene ADN y ARN humanos y el ARN viral. Para llevar a cabo el PCR de estas muestras es necesario que el RNA total, que es el viral y el humano, sea primero convertido a ADN, por lo que es necesario una reacción previa conocida como retrotranscripción, en el que el ARN sirve como molde para sintetizar en el tubo de ensayo las correspondientes moléculas de ADN complementario. A partir de ADN complementario se puede hacer la reacción de la PCR. Como podemos ver en la imagen, las muestras contienen DNA, el cual está indicado con la representación de un cromosoma y moléculas de ARN mensajeros que estaban siendo transcritos en el momento de la toma de la muestra. Esto en la imagen se ve como una línea curveada azul. Y ARN viral, que está en color dorado y enrollado. Este solo en caso de existir infección. En el laboratorio, el ARN total es convertido a ADN complementario usando una enzima transcriptasa reversa, la cual está representada con flechas naranjas. Esta sirve de molde para amplificar fragmentos usados oligonucleótidos contra dos regiones específicas del SARS-CoV-2, las cuales son las flechas verdes y rosas, y una región de un gen humano, que son las flechas moradas. Cuando las muestras son positivas para el virus, se observa la acumulación de señal de los fragmentos de PCR producidos a través de la reacción. Un juego completo para tener resultados confirmatorios positivos o negativos incluye la detección de dos regiones diferentes del virus y una de humano. Una muestra se considera positiva solamente si hay señal para las tres reacciones, mientras que una muestra es negativa solo si no existió amplificación de ninguna región viral, pero sí la región del gen humano. Reacciones con cualquier combinación intermedia de resultados deben repetirse. Cada análisis incluye además la amplificación de fragmentos virales sintéticos que permiten saber que los componentes necesarios en el PCR funcionan bien. Este es el control positivo, mientras que un control que solamente contenga agua no debería dar ninguna señal, que es el control negativo. Las muestras positivas se preservan en congelación. Esta prueba diagnóstica es altamente sensible, pudiendo detectar hasta 5 copias de ARN viral, pero tiene la desventaja de un alto costo y que toma 6 horas en dar el resultado. Buenas tardes, profesor y compañeros. Mi nombre es Briana Rosario Fernanda y yo les voy a hablar sobre el tratamiento para el COVID-19. Bueno, para el tratamiento, según la OMS, en su documento sobre el manejo clínico de la COVID-19, divide el tratamiento en las distintas fases del COVID. Para empezar, en el COVID leve es un tratamiento sintomático que primero pues menciona que se debe de
procurar un aislamiento por lo menos de 14 días para contener la transmisión del virus. El aislamiento puede que sea en un establecimiento sanitario designado para tratar pacientes con COVID o en uno comunitario o, en su defecto, un autoaislamiento, es decir, en el domicilio del paciente. También se les administra antipiréticos y analgésicos como el paracetamol y el ibuprofeno. Y bueno, se tiene que procurar que el paciente tenga una nutrición suficiente y una rehidratación adecuada. En este caso del COVID leve, no se recomienda administrar profilaxis con antibiótico. Esto es porque el uso generalizado de los antibióticos puede aumentar las tasas de resistencia hacia el virus, lo cual puede repercutir en la carga de la morbimortalidad de la población tanto en esta pandemia como posterior a esta. Es por eso que se debe de evitar el consumo de los antibióticos en esta fase. Para una fase de COVID-19 moderado, el tratamiento va para una neumonía. Y bueno, este consta de igual manera de un aislamiento del infectado, pero a diferencia del COVID leve, este va a depender de la ruta asistencial establecida para el virus. La elección del lugar donde se llevará a cabo este aislamiento tiene que verse caso por caso y va a depender de la presentación clínica, la necesidad del tratamiento de apoyo, los posibles factores de riesgo de enfermedad grave y las condiciones existentes en el domicilio si es el caso. En esta fase tampoco se recomienda la administración de antibióticos a menos que haya sospecha clínica de una infección bacteriana. Y también se recomienda la observación estrecha para detectar signos o síntomas de la evolución de la enfermedad, esto a tiempo par antes de que se vuelva grave. Para una fase más grave, el tratamiento va hacia una neumonía grave y bueno, también se requiere que el paciente esté en establecimientos sanitarios en aislamiento indicados para personas infectadas. También se recomienda la administración inmediata de la oxigenoterapia suplementaria solamente a aquellos pacientes que cursen signos de emergencia durante la reanimación. Esto con el objetivo de llegar a una oxigenación mayor o igual al 94%. En los pacientes que no cursen estos signos de emergencia pero que registren hipoxemia, el objetivo es de llegar a una oxigenación de mayor o igual a 90%. Y en el caso de las embarazadas, el objetivo es llegar al 92 al 95% de oxigenación. También se tienen que hacer pruebas hematológicas, bioquímicas, electrocardiograma o radiología torácica al momento del ingreso del paciente. Y bueno, según se indique por la clínica, se deben de vigilar las complicaciones como el síndrome de dificultad respiratoria, las lesiones hepáticas, renales y cardíacas agudas, también la coagulación intravascular diseminada o el choque séptico. Estos pacientes con COVID-19 deben de ser observados para detectar signos o síntomas que puedan indicar la presencia de tromboembolias venosas o arteriales, tales como accidentes cerebrovasculares, trombosis venosas profundas, embolia pulmonar o síndrome coronario agudo, y esto para poder proceder de acuerdo con los protocolos hospitalarios diagnósticos, como pruebas de laboratorio, radiológicas y terapéuticas. También, bueno, los líquidos intravenosos deben administrarse con cautela a estos pacientes y en especial a los que no presenten hipoperfusión tisular y que tampoco reaccionen a la rehidratación. Esto porque la rehidratación intensiva puede empeorar la oxigenación, especialmente en entornos con escasa disponibilidad de ventilación mecánica. En una fase de COVID crítico, el tratamiento es para el síndrome de dificultad respiratoria. Y bueno, a estos pacientes se les puede intentar darles tratamiento con oxigenoterapia de alto flujo por vía nasal o ventilación no invasiva con presión positiva continua o con bipresión positiva.
También se recomienda que en este caso se diagnostique con prontitud la insuficiencia respiratoria aguda hipoxémica progresiva en los casos en que los pacientes presenten disnea y no reaccionen a la oxigenoterapia. En estos casos, en este síndrome la insuficiencia respiratoria hipoxémica suele deberse al desajuste de la ventilación y de la perfusión intrapulmonar o a cortocircuitos, y por lo general es necesario proporcionar ventilación mecánica. También se recomienda la intubación endotraqueal y esto está indicado a realizarla en una secuencia rápida solamente tras haber evaluado las vías respiratorias y haber determinado que no existen signos de que la intubación será difícil. El siguiente tratamiento que se aplica a pacientes adultos y pediátricos que presentan el síndrome se les proporciona ventilación mecánica con volúmenes corrientes bajos de 4 a 8 mililitros sobre kilogramos de peso corporal previsto y a presiones inspiratorias bajas, como una presión estable que debe de estar menor a 30 centímetros de H2O. Y en caso de que adultos presenten este síndrome de forma grave, se recomienda proporcionar ventilación en una posición en decúbito prono durante 12 a 16 horas al día. En el caso de que los pacientes tengan secreciones excesivas o en los que se les dificulte eliminarlas, debe pensarse en la posibilidad de utilizar técnicas para limpiar las vías respiratorias. Dichas técnicas deben realizarse únicamente si se considera adecuado desde un punto de vista médico y si se aplican las medidas pertinentes de prevención y sobre el control de infecciones. Entre estas técnicas de limpieza y gestión de secreción se pueden incluir el drenaje postural asistido por gravedad, los ciclos activos de técnicas de respiración, las técnicas de presión expiratoria positiva y las maniobras para favorecer o estimular la tos. Estas técnicas solo están indicadas en caso de que los pacientes tengan un exceso de excreciones mucosas o que realmente se les dificulte mucho eliminarlas. Y para los pacientes que también presentan enfermedades respiratorias o neuromusculares concomitantes. Para una fase crítica, el tratamiento es hacia un choque séptico y primero se debe de realizar un diagnóstico de choque séptico en los adultos en los que se sospecha o se tenga la certeza de que presentan una infección y también en los que sea necesario administrar vasopresores para mantener una tensión arterial media mayor o igual a 65 milímetros de mercurio o que presenten una lactatemia mayor o menor a 2 milimols sobre el litro en ausencia de una hipovolemia. En los casos de los adultos que presenten un choque séptico, para rehidratarlos se debe de administrar de 250 a 500 mililitros de solución cristaloide como bolo rápido en los primeros 15 a 30 minutos. En el caso en el que el paciente no reaccione a la reposición de líquidos o aparezcan signos de sobrecarga de volumen, estos son como por ejemplo la ingurgitación yugular, las crepitaciones a la auscultación pulmonar, un edema pulmonar en las pruebas de diagnóstico por la imagen o por hepatomegalia. Esto se debe de reducir o interrumpir esta administración. Esta acción es especialmente importante en los pacientes que presenten insuficiencia respiratoria hipoxémica. En esta fase no deben utilizarse soluciones hipotónicas ni almidones para rehidratar a este tipo de pacientes. Esto porque los almidones se asocian a mayor riesgo de muerte y lesión renal aguda en comparación con los cristaloides. Y las soluciones hipotónicas son menos eficaces que las isotónicas para aumentar el volumen intravascular. También deben o pueden administrarse vasopresores en los casos en los que el choque continúe durante la rehidratación o después de esta. El objetivo inicial va a ser conseguir una tensión arterial media que sea mayor o igual a 65 milímetros de mercurio en adultos y que mejoren los indicadores de perfusión. Estos vasopresores son la norepinefrina, la epinefrina, la vasopresina y la dopamina.
Se considera que el tratamiento de primera línea en adultos es la norepinefrina y bueno, se le puede añadir epinefrina o vasopresina, esto solo con el fin de alcanzar la tensión arterial deseada. Y bueno, debido al riesgo de provocar una taquiarritmia, la dopamina debe reservarse para los pacientes que cursen bradicardia o que tengan un bajo riesgo de cursar con una taquiarritmia. En caso de los niños, se considera que el tratamiento de primera línea es la epinefrina. Y bueno, en este es posible añadirle norepinefrina en caso de que el choque continúe, pese a haber administrado una dosis óptima de epinefrina. Y bueno, si continúan los signos de mala perfusión y disfunción cardíaca a pesar de haber logrado la tensión arterial media deseada, ya con administración de líquidos y de vasopresores, se debe pensar en la posibilidad de utilizar un fármaco inotropo como es la dobutamina. Esto sería todo de nuestra parte. Gracias por su atención.